Buenas queridas y queridos y bienvenidos a su canal de Consejos para Escritores. Yo soy Lorena Amquie y estoy en la sexta sesión. Vamos a empezar la sexta sesión de respuestas a sus preguntas. No crean que me olvidé de las que quedaron ahí pendientes. Así que vamos a empezar con 20 minutos más de preguntas y respuestas. Así que a la 1, a las 2 y arrancamos. Dice Stardust, encantada de verte de nuevo. Precioso el tiempo con la familia, así es. ¿Cómo escoger un narrador apropiado? Lo más decisivo. Tengo un video al respecto de cómo escoger el narrador, pero en pocas palabras te diría que lo más importante es que escojas el narrador que mejor te permite contar la historia. Ya sé que suena muy obvio, pero a veces nos empeñamos en escoger un narrador porque tenemos esta idea de cómo queremos que quede la historia y de repente nos damos cuenta de que el narrador omnisciente es muy frío para la historia que necesitamos, o viceversa, que el narrador en primera persona no conoce todo lo que tiene que conocer el narrador que necesitamos para poder hablar de todos los escenarios que tenemos, ¿no? Entonces piensa que lo más importante es que el lector sepa qué es lo que está sucediendo. Así que elige el narrador que más fácil pueda expresarle al lector lo que necesita saber. David Sewald dice: me gustaría que hables de cómo armar un personaje. Bueno, pues de eso hablaría por horas, pero lo que te puedo decir es que tomamos todo el tiempo detalles de las personas que nos rodean y que parte básica es ser observadores muy detallistas de la realidad que nos rodea, escuchar cómo la gente habla, ver cómo la gente se mueve, tomar notas de actitudes interesantes que tienen las personas y, lo mejor, describir a las personas sin usar adjetivos, tratar de hacer descripciones que huyan de los clichés y más bien centrarnos en actitudes particulares de estos personajes. Pero te recomiendo que veas mi video de creación de personajes porque ahí hablo más de eso. Rivero, ¿tienes algún ritual de finalización para tus obras? Hank Moody dijo que su ritual era un poco de hierba y oír a Warren Zevon. El mío será un poco de alcohol y oír a los Rolling Stones. Bueno, pues mira, me ha pasado que a veces los finales me toman por sorpresa. Ya les he contado esta anécdota, pero uno de los libros de Gothic Doll terminó de manera inesperada. O sea, yo estaba escribiendo pensando que me quedaba una noche larga de escribir y tal, y de repente me di cuenta que ya había escrito la última frase. Supe que ese era el final y que era perfecto. Y me quedé como un poco en shock porque esperaba que todavía tenía más tiempo para vivir con los personajes y tal, y de repente llegó el final y había que aceptarlo y había que continuar, ¿no? Y fue doloroso. Entonces no tuve un ritual en el momento o sea, digamos, no planeé que iba a escribir el final, no sabía que iba a escribir el final. Si te refieres a cuando ya terminé, ¿qué hago? Casi siempre me siento muy feliz en el instante, muy triste un par de semanas, como un poco huérfana, como que no tengo nada que hacer, como que extraño el espacio de la novela, extraño a los personajes, extraño el mundo que yo misma creé. Después empiezo a tener dudas de cosas de la novela, pero después me doy cuenta que es solo un pretexto para regresar. Celebro un poco, casi siempre me tomo un par de días para simplemente leer, porque cuando estoy en los momentos álgidos de la novela no leo mucho, estoy muy concentrada. Y bueno, pues eso, mi ritual sería eso, tomarme un par de días para leer, para descansar. Casi siempre me doy como una buena cena o una buena botella de vino, como una manera de celebrar que termine un proyecto, porque recuerden que el tema de publicarlo después es otra cosa, el gran logro es terminarla. Entonces diría que ese es mi ritual. Siva Morgan, ¿cómo puedo sostener una trama para que no caiga? ¿Y puedo empezar mi libro por la mitad? Sí, como ya les decía, hay que empezar los libros por donde se dejen. Si lo que se te ocurre es una escena de a la mitad y luego quieres ir de adelante hacia atrás y eso es claro, lo puedes narrar de manera clara, adelante. ¿Cómo puedo saber si es un buen principio? Un buen principio tiene que engancharte con algún personaje, tiene que hacer que tengas ganas de seguir leyendo. Entonces yo muchas veces empiezo por una acción, empiezo directamente por algo que ya está sucediendo, o sea, meto al lector directamente a algo que ya está pasando para que esté un poco descontrolado y quiera saber en qué se está metiendo rápido y seguir leyendo. Ana Silvia Guevara, ¿cómo podemos contactar con agentes editoriales? He intentado con 10 agentes y nada. Autopublicar no le veo futuro por no tener lectores. Los agentes, ya les había dicho, no es muy fácil porque casi siempre te reciben los manuscritos solo por recomendación o si ellos lo solicitan. Tienen muchas solicitudes de gente porque ahora hay muchos escritores, mucha gente sin preparación o que simplemente a su primera novela ya buscan agentes y esto hace que tengan un proceso de filtrado bastante estricto porque reciben un montón de solicitudes para representación.
Entonces yo te recomendaría que primero intentes hacerte un nombre para ti misma en el mundo literario. Y cuando me refiero a un nombre no me refiero a que tienes que hacerte famosa y luego buscar un agente porque ya para qué lo quieres, sino que trates de hacerte un camino, ¿no? Es muy poco probable que un agente tome para representar a un autor que no ha hecho nada. Entonces trata de hacer publicaciones, aunque sean tuyas, trata de publicar en revistas, trata de concursar en cosas, aunque sean regionales, trata de que cuando alguien busque tu nombre aparezca en algún lado, aunque sean antologías, sea donde sea, pero que tú ya tengas aunque sea una pequeña trayectoria, ¿no? ¿Es mala idea reescribir una novela que has escrito más de 3 veces y nunca terminas? Pues depende. Yo diría que hay un momento también para dejar ir una novela que no está funcionando. Si ya la reescribiste 3 veces, tal vez sea mejor empezar otra cosa, alejarte de esa, dejarla descansar y después volver un par de años después y ver si tenía salvación esa novela o si era momento de dejarla ir. ¿Qué tipo de concursos recomiendas para escritores menores de edad o novatos? Hay un montón. Ya les recomendé la página escritores.org. Ahí están divididos por país, por género, etcétera. Métete ahí y busca, pero hay un montón. ¿En qué editorial publica sus libros? Yo he publicado con Planeta, he publicado con Random House, he publicado con SM y he publicado con... me está faltando una. Ediciones B. ¿Recomiendas publicar en Amazon? Abrazo grande desde Argentina. No lo he hecho todavía, entonces no puedo hablar de una experiencia personal, pero me parece una buena opción para empezar a darse a conocer y no perder tanto dinero como cuando uno autopublica con un editorial o manda a imprimir los libros, ¿no? Mucha gente sí que lee en digital y puede ser una buena manera de empezar. Manuel Chalarca, ¿qué tan bueno es trabajar en varias historias al mismo tiempo o es contraproducente? Tengo un video al respecto, búscalo. Yo no es que sea contraproducente, cada quien sabe cómo funciona su mente y si puede ir saltando de una a otra, pero yo creo que alguna de las historias en las que nos concentramos debe de llamarnos lo suficiente como para atraer toda nuestra atención y que estemos metidos ahí. Si no, creo que sí se pierde mucho tiempo en estar cambiando de mundo a mundo, de tono a tono, y si no, corremos el riesgo de estar escribiendo paralelamente 2 historias que tengan cosas muy parecidas entre ellas, y entonces ahí sí que no tiene sentido. Irina Chávez, ¿cómo haces para ponerle título o nombre a un libro? También ya he hablado de esto. No se pierdan en eso, no pierdan mucho tiempo en eso. Casi siempre el título llega al final. Casi siempre el título llega cuando ya terminaste el libro y de hecho ya estás corrigiéndolo y entonces por eso lo estás releyendo y hay alguna frase o alguna palabra que a veces no tiene nada que ver con la trama, pero que es evocativa y que entonces acaba siendo el título, ¿no? Mi novela más reciente se llama Sirenas y no tiene que ver con estos seres mitológicos, tiene que ver con 2 amigas, pero se acabó llamando así porque aparecía una muñeca de sirena en la novela y entonces era algo que a mí me parecía evocativo, la muñeca de sirena, y acabó llamándose así por eso. Yo para nada planeé que se llamara así cuando lo empecé a escribir, entonces casi siempre lo dejamos para el final. ¿En qué te inspiras para nombrar a los personajes? Pues no es una inspiración, es más bien una investigación. Depende del lugar en que están situados, depende de la época, depende si quiero que eso evoque una etapa, otra etapa, depende si quiero situarlos en un momento específico, en una ciudad específica. Es más bien una investigación, no tanto una inspiración. Joe Lancelot Mendoza. ¿En qué parte del libro se escribe en memoria de...? Al principio hay una página, está la portada, después está la portadilla, que es la portada del libro pero impresa ya en papel normal, que tiene el nombre del libro y el autor. Después está la página legal y después vienen las dedicatorias en una página en donde está hay un pequeño epígrafe en memoria de o dedicado a, y ya después una página después empieza la novela. Sabalabro. Descubrí tu canal recientemente y me ha sido de mucha ayuda, qué bueno. Tengo una duda sobre Indautor. Me han dicho que si por ejemplo tengo muchos cuentos o poemas puedo registrarlos todos juntos, pero si tengo 2 novelas y un puñado de cuentos que no tienen nada que ver, ¿puedo registrarlos en grupo o las novelas tienen que hacerse individualmente? No, puedes imprimir todo lo que tú quieras junto. Yo una vez fui y imprimí una novela breve y como 25 cuentos y unos 10 poemas que tenía de mi infancia, metí todo en un engargolado gigante y lo registré todo. No importa que tengan que ver o no tengan que ver entre sí, porque lo que tú estás protegiendo es todo ese contenido. Tú estás diciendo, este contenido yo lo escribí. Si llega a haber alguna controversia, se saca ese contenido y se busca y se ve quién registró antes ese contenido. Entonces da igual, tú puedes imprimir 1000 páginas en el mismo registro. María Garzón, ¿tienes alguna recomendación de editorial para enviar obras de autores nuevos?
que dice, es difícil conseguir algo bueno cuando no puedes pagar tanto dinero. Bueno, idealmente tú no deberías de pagar por publicar. Ya hemos dicho que este es un tipo de coedición en donde tú pagas una parte y ellos así no asumen tanto riesgo. Eso no es lo ideal. Entonces no hay como, tienes que buscar cuáles son las editoriales que a ti te llaman la atención, que tienen libros que a ti te gustan, para buscar a los editores que publican el sello exacto del tipo de libro que tú quieres publicar. O sea, si mandas a un libro a una editorial de libros para colegios tus cuentos, pues nadie los va a leer. Entonces hay que hacer un poco de investigación para no perder el tiempo, para no hacerle perder el tiempo a los editores, porque entonces eso hace que nuestro manuscrito se vaya a la cola. Buscar a los editores que se encargan específicamente del área que a nosotros nos interesa y de las editoriales que publican cosas que a nosotros nos interesan. De nuevo, para gente que nunca ha publicado nada, les recomiendo que busquen participar en antologías, que participen en todos los concursos que puedan, que busquen hacer artículos en revistas, aunque sean revistas escolares, aunque sean revistas universitarias, que empiecen a hacer que su nombre esté por ahí sonando, ¿no? Hola Lore, ¿sueles escribir con música y qué tipo recomiendas para hacerlo? No, es muy poco común que yo escriba con música. Sí que cuando estoy a punto de sentarme a escribir, a veces pongo alguna canción específica que me pone en el ánimo que necesito. Por ejemplo, había una novela horrible que es de la que hablo en el video anterior, que la sensación que yo quería evocar con la canción, que la sensación que yo quería evocar en esa novela se relacionaba a la canción Like a Prayer de Madonna. Entonces yo ponía esa canción para entrar en ese ánimo que tenía como algo de locura, de estar como enamorada al borde de la locura religiosa y tal. Y entonces ponía esa canción para estar en ese ánimo, pero ya después me sentaba a escribir. Nunca pude escribir con la música puesta de fondo, me desconcentraba mucho. Tania Scott, antes que nada, muchas gracias. Consejos para escribir una sinopsis. Es lo que más me cuesta. ¿Y qué es lo que haces para desarrollar bien a tus personajes? Una sinopsis, me imagino que para presentar tu novela o mandársela a una editorial. Es curioso que sea lo que más te cuesta, ¿no? Me imagino que no sabes determinar qué es lo que más puede llegar a interesar. Piensa que no debe pasar de 4 o 5 líneas y que tiene que ser como un eslogan publicitario. Piensa en esa sinopsis como la parte de atrás de las películas, como la parte de atrás de los libros. Date una vuelta por una biblioteca y lee las cosas que vienen escritas atrás. Casi nunca cuentas toda la historia, simplemente hablas de la premisa de la historia, o sea, de lo que dispara la historia, y das algunas pistas de por qué es interesante, de en qué se diferencia, para dejar al lector queriendo más, ¿no? Entonces, por ejemplo, Romeo y Julieta, no te diría yo como sinopsis la historia de dos amantes que se suicidan, porque no, te diría dos amantes de dos adolescentes enamorados de familias rivales harán hasta lo imposible por hacer sobrevivir su amor, o algo así, ¿no? Entonces no cuentas toda la historia, simplemente haces que el lector se quede con ganas de más. ¿Qué haces para desarrollar bien a tus personajes? Ya hablamos de eso y hay videos de eso. ¿Cuál es la mejor manera de describir físicamente a los personajes? Huyendo de los adjetivos y hablando de cosas particulares. Estoy iniciando mi primera novela, dice Carolina, y ya tenía una idea de los personajes, pero de un momento a otro algo me dijo que metiera unos personajes que yo no tenía en cuenta. Bueno, eso algo me dijo, eso se llama instinto, eso se llama creatividad de autora. Déjate ir con eso, fluye con eso, dale su lugar y a ver a dónde te lleva la historia. Lilo Art, al escribir suelo enredarme demasiado con qué palabras utilizar en las descripciones. Bueno, pues, ¿qué te digo? De nuevo, huir de los adjetivos, huir de los clichés, por favor. Huyan de las frases tipo blanco como la nieve, azul como el mar. Inventen sus propias metáforas, inventen sus propias analogías. Aprendan a decir las mismas cosas de una manera más original y personal. ¿Podrías hacer un video hablando sobre la carrera de comunicación social? No, porque no sé cuál es esa carrera de comunicación social. Sora Chan, intentar ir con editorial o hacer directamente autopublicación. Pues depende del momento en el que estés. Primero asegúrate de que tienes algo de buena calidad antes de tratar de publicarlo o de mandarlo a una editorial. Y bueno, esto es muy personal. Puedes tratar de hacer el camino tradicional y tratar de contactarte con todas las editoriales posibles, o puedes, lo que habíamos dicho, entrar a talleres, hacer un poco más de contactos. Quieras que no, el mundo editorial es como cualquier negocio. Entre mayores contactos, más posibilidades tienes de llegar realmente a hablar con un editor que vaya a leer tu manuscrito.
Y la autopublicación, pues puedes hacerla desde hoy gratuitamente en plataformas como Wattpad y empezarte a dar a conocer y después ya buscar imprimir un pequeño tiraje. Pero yo diría que tengan mucho cuidado con hacer una gran inversión económica que pueda no ser redituable. Y no lo digo porque su libro sea malo o sea bueno, pero muchas veces hay editoriales charlatanas que lo que buscan es cobrarte a ti toda la edición y tal vez luego ni siquiera distribuyen los libros y ellos ya ganaron por cobrarte la impresión del libro. Entonces, cuidado con eso. Caterina Costa, para ser escritor de brújula hay que hacer fichas de los personajes. No tiene nada que ver con qué tipo de escritor seas, más bien tiene que ver con cómo puedes tú imaginar a los personajes. Hay gente que los imagina y no tiene necesidad de escribir nada porque está basándose en alguien a quien conoce o lo tiene muy claro, y hay personas que necesitan desarrollarlo y hacerle una entrevista y hacer su biografía completa antes de empezar a escribir. Cada quien es distinto. Hay novelas en las que sí hago esquemas y novelas en las que no. Cada texto te pide otro tipo de estructura. Jorge Cardona, ¿alguna vez tu protagonista se ha convertido en el villano de la historia? Sí, yo diría que en Sirenas mi protagonista es una chica con la que todo el mundo empatiza al principio y después nos vamos dando cuenta de que es bastante cabroncita. Creo que cuando dejamos que los personajes sean como son, nos muestran también sus lados oscuros y por lo tanto sus lados más humanos, que son como nosotros. Jedris, mis preguntas son, ¿cómo no sobrecargar la trama de un cuento, relato o novela? Lo que pasa es que cuando estoy escribiendo siento que cuento las cosas demasiado rápido. Pues, ¿qué te digo? Un cuento, pues lo sobrecargas simplemente con que tenga más de una línea narrativa. Un cuento debe tener una sola línea narrativa, ir al grano, ser corto y conciso y impactar. Y una novela, pues no es que la puedas sobrecargar, simplemente podrías tener demasiadas líneas narrativas o demasiados personajes. Entonces tú piensa siempre cuál es tu línea narrativa principal, o sea, cuál es la historia básica que tú quieres contar, de qué se trata tu historia. Y si tienes eso en mente, no te vas a desviar tanto a las demás historias, ¿no? A veces creamos muchos personajes y nos interesan todas sus historias y eso hace que nos desconcentremos de la línea principal. Entonces tú recuerda que tienes que tener el tema básico de tu novela siempre en mente y que cuando veas que te estás desviando, volver. Bla, 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 bla. Mi nivel para escribir es muy básico, salvo lo aprendido en la universidad. Para empezar a escribir cuentos o novelas es necesario otro tipo de conocimiento. Realmente no. Realmente yo te diría que el conocimiento que mejor vas a adquirir es leyendo y sobre todo leyendo del género que te interesa escribir y también saliendo de tu zona de confort y leyendo de otros géneros. Pero no es necesario otro tipo de conocimiento, es necesario mucho trabajo, es necesaria mucha persistencia, es necesario respetar tu herramienta de trabajo que son las palabras, aprender a escribirlas sin faltas de ortografía, conjugando bien los verbos y todo esto, pero los escritores venimos desde todas las carreras y ocupaciones y no hay ninguna limitante por esto, ¿no? La única limitante es no leer y pensar que ya lo sabemos todo, así que no hay ninguna limitante. Escuchar audiolibros es lo mismo que leer. Soy invidente y muchos de los libros que quiero leer no están escritos en sistema Braille. Entonces los descargo digitalmente y mi lector de pantalla los lee en voz alta. Yo creo que es una experiencia un poco distinta. Cuando yo me operé de los ojos estuve escuchando muchos audiolibros y me gustaba. Es una experiencia distinta. No creo que sea exactamente lo mismo, pero no es menos válido en cuanto a literatura que estás consumiendo, por supuesto, ¿no? Qué bueno que haya muchos más recursos hoy para poder leer de otras maneras. Yo creo que los audiolibros son totalmente válidos en ese sentido, pero la experiencia cambia un poco porque a veces la voz del narrador te puede distraer o a veces uno escucha la voz y se queda dormido o te vas pensando en otras cosas, que también puede pasar cuando estás leyendo. Así que yo creo que es totalmente válido. ¿Adivinen qué? Estamos en el minuto 19 y ya terminamos con las preguntas. Pues bueno, me alegro mucho de haber podido dar fin y respuesta a toda esta nueva serie de preguntas. Ya saben, eventualmente en un par de meses volveré a abrir la convocatoria para que ustedes me pregunten todo lo que ustedes quieran. Espero haber dejado claras algunas cosas. Las que no, recuerden que tengo un montón de videos por ahí, dense una vuelta. Hay muchas preguntas que ya se han repetido en otros videos de preguntas y por eso no me meto tan a fondo, búsquenlos, muchos de ustedes tienen preguntas muy similares, pero bueno, muchísimas gracias por acompañarme, por escuchar, por hacer que este canal siga creciendo. Si no se han suscrito, suscríbanse y nos vemos muy pronto. Chao.